Buenas noches. Arranca la campaña electoral de cara al 26 de mayo y los líderes de los partidos políticos arropan a sus candidatos en los primeros actos que se celebran hoy mismo. PP da el pistoletazo de salida en el Templo de Devot, Ciudadanos lo hace en su sede nacional de la formación y Vox todo un misterio. Patricia Tenorio. Todo un misterio, sí. A las 7 de la tarde nos citaban a todos los periodistas en la madrileña Plaza de Quevedo, nos han montado en un autobús y nos han traído hasta aquí. ¿Quieren saber dónde estamos? No se muevan, se lo contamos en tan solo unos minutos. Gracias, Patricia. Segunda cita con las urnas en menos de un mes. Comienza la campaña electoral y lo hace con el aterrizaje de un nuevo CIS. Las encuestas, como saben, son encuestas, pero si nos fiamos de este último barómetro, el Partido Socialista cambiaría por completo el escenario en España, gobernaría en la Comunidad de Madrid y ganaría en todas las regiones, salvo en Cantabria y Navarra. Y ojo, porque en el Europarlamento el escenario no sería muy diferente. Tezanos da la mayoría de los asientos a los socialistas. Más noticias en titulares. A Miquel Iceta no le dan los números para ser presidente del Senado y puede ser que ni siquiera para ser senador. De momento, los grupos separatistas han asegurado que no respaldarán su candidatura a la Cámara Alta y que ni siquiera lo aprobarán en el Parlamento. El socialista les pide que reflexionen. En mi opinión, sería un grave error que el Parlament de Cataluña dejase pasar la oportunidad de hacer un catalán presidente del Senado. Sí habrá candidaturas de Carles Puigdemont, de Clara Ponsatí y de Toni Comín a las elecciones europeas. El Tribunal Constitucional da vía libre a las listas de Libres por Europa, rechazando de esta forma los recursos de Partido Popular y Ciudadanos sin entrar siquiera a fondo en la cuestión. En la puerta de su casa, Inés Arrimadas vuelve a ser víctima del separatismo radical. Pintadas y lazos amarillos. Es la despedida que han querido hacer los independentistas a la diputada electa de Ciudadanos. Arrimadas ha dicho hoy adiós a la Cámara Autonómica con esta queja y haciendo repaso de su paso por la región. Aquí hemos vivido las etapas más negras de la historia democrática de Cataluña, cuando una minoría de personas en Cataluña quisieron pasar por una mayoría de ciudadanos catalanes. Con la mirada puesta en las urnas, toca mirar también a nuestra economía. Balance del Gobierno de Andalucía, datos de empleo o impuestos son solo algunos de los asuntos de los que nos hablará hoy Diego Sánchez de la Cruz en su pizarra económica. Estamos muy pendientes del estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba, el histórico dirigente del Partido Socialista y ex vicepresidente del Gobierno, continúa ingresado en el Hospital Puerta de Hierro tras sufrir un ictus. El presidente del Gobierno ha decidido anticipar su regreso a España desde Rumanía para dar apoyo a la familia. Acaba de llegar hace apenas unos minutos a ese hospital. En página internacional miramos hacia Venezuela. El chavismo ha detenido al vicepresidente de la Asamblea Nacional del país, a Edgar Zambrano. Unos hechos ante los que Estados Unidos ha advertido que si no es liberado habrá consecuencias. Y atención, porque el embajador de Guaidó en Madrid ha arremetido contra Borrell. El único golpe que hay en Venezuela es el del usurpador Maduro. No hay posibilidad de diálogo. El usurpador ha roto todas las mesas de diálogo anteriores. Tiene secuestrado al pueblo de Venezuela. Se lo contábamos al inicio de este informativo. Arranca la campaña electoral. Los líderes de PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Albert Rivera, estarán hoy en los actos que sus partidos celebran en Madrid este jueves para iniciar la campaña de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, mientras que Pedro Sánchez lo hará el viernes en Barcelona. Y en el de Vox se encuentra nuestra compañera Patricia Tenorio. Patricia, ¿dónde estás? Se ha desvelado el misterio. Muy buenas noches.
Pues sí, Alba, misterio resuelto. Estamos en Barajas, en una nave en un polígono industrial. Como os decía, a las 7 de la tarde nos han citado a todos los medios de comunicación acreditados, nos han subido a un autobús y en su interior ha sido Iván Espinosa de los Monteros quien nos ha resuelto este misterio. Nos ha explicado el motivo por el que hemos venido hasta aquí, a Barajas. Asegura que es para ver a esa España que madruga, para esa España a la que le cuesta pagar los impuestos y para verlo desde un punto de vista desde los que tienen los problemas reales. Vox, esta campaña electoral de municipales, autonómicas y europeas, no va a hacer grandes mítines, lo va a hacer yendo a los centros más productivos, se va a lanzar a conseguir ese voto obrero y para ello están hoy aquí en este acto la candidata a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, el candidato a la alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, el de las europeas, Jorge Buxader, y también está aquí el líder de Vox, Santiago Abascal, pero no son los únicos que están haciendo hoy esa apertura de campaña. ¿Quieren ver cómo lo han hecho el resto de partidos? Presten atención. Un poquito por aquí, otro poquito por allí. Con tanta pegada de carteles a los políticos les va a salir músculo este año. Hace nada estábamos viéndoles con la campaña de las generales y esta misma noche vuelven al sub y baja con el cepillo porque arranca la carrera electoral hacia las elecciones autonómicas, municipales y europeas. Los primeros en darla comienzo son Íñigo Errejón, candidato a la Comunidad, y Manuela Carmena, que aspira a su reelección para el Ayuntamiento de Madrid. Los candidatos de Más Madrid se han reunido a las 7:30 de la tarde en Orcasitas, en el distrito de Usera. Media hora más tarde, a las 8 en punto, en el Templo de Devot, los candidatos del PP, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, han dado su pistoletazo de salida junto a Pablo Casado. Misma hora, Ciudadanos lo festeja en su sede nacional, en la calle Alcalá, Ignacio Aguado y la candidata al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís. Hasta Leganés se van los de Podemos a las 11 de la noche con Pablo Iglesias y Alberto Garzón. Acompañan a Isa Serra, candidata a la Comunidad, a Sol Sánchez y a las candidatas al Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop y Sira Rego. Los últimos, los socialistas, Ángel Gabilondo, candidato a la Comunidad de Madrid, y Pepu Hernández al Ayuntamiento, estarán a las 11:30 en la Puerta de Alcalá para su pegada de carteles. Y esta noche no pueden cambiar de canal, tienen que quedarse a ver El gato al agua porque se sentará Iván Espinosa de los Monteros. Pero además hablo catalán, fíjese, soy bilingüe. Qué lástima. Yo también lo parlo molt bé, Si te parlan catalán tú me entiendes, pero yo a ti también. Señor Espinosa, estamos en directo para 4. No moleste, 4. El Partido Popular ha elegido el Templo de Devot, el pleno centro de la capital de Madrid, para dar comienzo a la campaña electoral. Ahora mismo está hablando el cabeza de lista del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid. Lo escuchamos. Frente a esa izquierda eufórica en estos momentos, hay que decirle que en Madrid es posible otra política y que sobre todo 4 años de Pedro Sánchez van a ser demasiados, 4 años de Carmen han sido suficientes, 4 años del Partido Popular son imprescindibles. Vamos a ganar estas elecciones. Vamos a ganar estas elecciones. Y os dejo con una compañera, con una amiga y sobre todo con la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Muy buenas tardes a todos. Ha llegado la hora que estábamos esperando desde hace meses. Ha llegado la hora del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Ha llegado la hora de demostrarle a la izquierda quién conoce cada municipio, quién conoce cada distrito, quién conoce cómo se gestiona, quién conoce dónde están las necesidades y las soluciones de todos los ciudadanos a los que queremos
honradamente representar. Ha llegado, por tanto, nuestra hora. Hemos estado recorriendo, como digo, pueblo a pueblo, empresa a empresa. Hemos estado desde el puerto de Somosierra, por la comarca de Las Vegas, por San Martín de Valdeiglesias, conociendo y dignificando los productos del campo con las gentes del campo que están allí, nuestros productos gastronómicos, nuestros hospitales públicos, colegios, una almazara, una vaquería, un centro de coworking, otro centro para emprendedores. Eso es la Comunidad de Madrid. Y somos el único partido que se ha molestado en volver una y otra vez a cada sitio. Somos la única candidatura que se ha centrado en lo importante, sin el folclore, dando respuestas, como digo, porque somos el partido que vamos a ganar las elecciones y que vamos a seguir transformando la Comunidad de Madrid. Vamos a seguir. Y lo somos porque somos el partido que mejor conoce Madrid, el partido que ha traído los mejores servicios públicos, el partido que respeta las tradiciones y, sin embargo, transforma hacia el futuro la comunidad y la ciudad de Madrid. Nosotros somos los que conocemos qué quieren los ciudadanos cuando vienen a Madrid o han nacido aquí. Las personas aquí... Palabras de Isabel Díaz Ayuso y dejamos el acto del Partido Popular. Nos vamos ahora de nuevo al acto de Vox. Está hablando ahora mismo Javier Ortega Smith. No vaya a ser que les llamen fachas. Bueno, pues a nosotros todo eso ya sabéis que nos importa muy poco y por eso vamos a decidir que Madrid sea una gran ciudad y una gran capital. Y con esto voy terminando. Me gustaría que hoy quedara claro el compromiso decidido a llevar adelante una verdadera transformación de la ciudad de Madrid, que la haga puntera en el mundo. Y lo que casi es mucho más importante, vamos a demostrar, gestionando una ciudad con el mayor presupuesto, con el mayor volumen de población, vamos a demostrar que es posible gestionarla de manera austera, de manera eficaz, de manera honrada, y que eso sirva como ejemplo a todas las demás ciudades y pueblos de España, en el que seguro que muchos concejales y alcaldes de Vox van a hacer la misma tarea, pero nos gustaría que Madrid fuera el espejo y que cuando alguien diga eso no se puede, diga perdona, en Madrid lo hicieron y son muchos más, tienen más coches, tienen más aceras, tienen más habitantes y en Madrid lo hicieron, pintaron sus fachadas, limpiaron sus calles, pusieron seguridad en las calles y hoy en Madrid es una auténtica gozada vivir. Así que, queridos amigos, decían los que nos precedieron que de Madrid al cielo. Nosotros decimos de Madrid por España, de Madrid para España y de Madrid para el mundo, porque Madrid al final es un reflejo de lo que somos los españoles, una ciudad abierta, una ciudad en libertad y una ciudad que va a ser un auténtico ejemplo en el mundo de cómo se puede gestionar una gran ciudad desde la política de servicio a los madrileños. Muchísimas gracias. Perdón, porque me olvidaba presentar a la futura presidenta de Madrid, Rocío Monasterio, presidenta de Vox Madrid. Adelante. El central permite... Muchas gracias, Javier Ortega, futuro alcalde. Gracias, querido Jorge, querido Santiago, queridos candidatos y periodistas que hoy estáis aquí, que muy amablemente nos acompañáis. Hoy hemos elegido este lugar tan singular porque nosotros venimos a hablar del Madrid que madruga, del Madrid que ya muchos de nuestros políticos no tienen en cuenta, del Madrid que cumple, del Madrid que se esfuerza por sacar adelante sus obligaciones, de aquellos que sufren también a veces las políticas, de algunos que se olvidan de cómo se crea riqueza, de cómo se sale adelante, de cómo se prospera y de cómo se sacan familias adelante y se tiene un futuro. Nosotros hoy estamos aquí después de un camino que ha sido brutal, porque en 7 meses hemos pasado de Vista Alegre, donde nos vinieron a ver 12.000 personas, a unas elecciones andaluzas donde nos dieron su confianza a 600.000 andaluces y 12 escaños, hasta estas últimas elecciones donde hemos cosechado un éxito impresionante para un partido como Vox, que son esos 24 escaños que nos van a dar voz en el Congreso y que van a conseguir romper con ese consenso socialdemócrata
y que no permite... Y seguiremos muy pendientes de todos estos actos de inicio de campaña de los diferentes partidos políticos. Vamos, mientras tanto, con más asuntos del día, porque el Partido Socialista sería el partido más votado en España en las elecciones europeas, con entre 17 y 18 eurodiputados. Así se desprende del último CIS que hemos conocido hoy. Otorga al Partido Popular el segundo puesto con 11 o 12 escaños. En tercer lugar, la encuesta arroja casi un empate entre Ciudadanos y Podemos. También habla de la entrada de Vox en la Eurocámara con 4 o 5 asientos y que consiga el escaño el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. En base a los datos de este barómetro, los socialistas también gobernarían en la Comunidad de Madrid al obtener hasta 38 escaños. Le seguirían los populares con 29-33, después Ciudadanos lo haría con 21-24, Podemos con 17-19 y a las filas moradas le sigue muy de cerca Más Madrid con 16-18 asientos en la Comunidad de Madrid, y Vox lo haría con 6-8 escaños. Escenario diferente sería el del Ayuntamiento. La formación de Manuela Carmena ganaría en las urnas. El PP se haría con 13-15 asientos, el Partido Socialista con 10-12, Ciudadanos con 8-9 y Vox con 2-3. Este sondeo aventura el hundimiento definitivo del Partido Popular tras el 26 de mayo, una supuesta caída que ya comenzó en las generales. Preguntado por los errores que han castigado a su partido, Alberto Núñez Feijóo mira al acercamiento a Vox regalando el espacio a Ciudadanos. Nos hemos equivocado en la estrategia. ¿Por qué? Bueno, la primera vez que salía un partido de la derecha populista como Vox, oiga, no hemos sabido pararlo, no hemos sabido decirle a la gente que nosotros no somos Vox, y a veces hemos cometido, pues en fin, alguna quiebra y algún giro que parecía que, bueno, pues que Vox iba a entrar en nuestro gobierno. ¿La foto de Colón fue un error, sí o no? ¿Sí o no? Demasiados segundos. El silencio. Me da usted demasiados segundos, pero los gallegos tenemos una respuesta categórica, que es depende. Han sido muchos los dirigentes populares los que después de las elecciones han instado al PP a virar hacia el centro político. Todo por el miedo a la fuga de votos a otras formaciones. Ángel Garrido, reciente fugado a las filas de Ciudadanos, ha lanzado un dardo envenenado contra su antiguo partido. Escuchen. El centro no puede ser una estrategia. El centro tiene que ser una convicción. Una convicción de la que tanto Ignacio como yo no nos hemos movido. Y también tengo que decir que si alguien pretende utilizar el centro político como una mera estrategia electoral, está condenado de antemano al fracaso, precisamente porque es impostada y porque va a resultar una estrategia falsa. El centro no es una estrategia, el centro es una convicción. Las redes sociales han provocado que los candidatos sean cada vez más originales en campaña electoral, bailando protagonistas de videoclips, montando a caballo e incluso apagando fuegos. Nos referimos a Josep Bou, de bombero improvisado. El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Barcelona ha ayudado a sofocar un pequeño incendio declarado en un restaurante próximo a la sede de la formación de la ciudad condal. Sin dudarlo ni un solo segundo, se ha subido a uno de los andamios instalados frente al establecimiento y ha intentado apagar ese fuego con la ayuda de una manguera y un extintor. Con la convicción de desarrollar un modelo territorial de descentralización. Así se presenta el Partido Socialista, según José Luis Ábalos, a las urnas de cara al 26 de mayo. El acceso a los niveles de decisión política de muchísima gente. Y eso es más democracia. Descentralización es más democracia, porque permite distribuir el poder, no concentrarlo unos pocos. Y eso es lo que nos jugamos también a nivel autonómico. Nunca se había hablado tanto de las europeas, y es que la lista de Libres por Europa de Carles Puigdemont, de Clara Ponsatí, de Toni Comín se ha convertido muchos días en protagonista. Ciudadanos y Partido Popular han fracasado en su batalla por paralizar esas candidaturas. Al final, Carles Puigdemont va a poder presentarse a las elecciones europeas. Una decisión que hace unos días ni se la planteaban. Era 29 de abril, justo el día que la Junta Electoral decidió admitir el recurso que presentaron los de Ciudadanos y el Partido Popular
para que Puigdemont, Comín y Ponsatí no pudieran presentarse a las próximas elecciones europeas. El motivo: como ninguno de los tres está censado al haber huido de la justicia, consideran que han decidido quedar fuera del censo y, por tanto, no poder ni votar ni tampoco ser elegidos. 4 días después será la Fiscalía de Madrid quien entraba en escena. Afirman que el derecho a sufragio es fundamental y, por tanto, es más importante que la necesidad de estar censado. Ya el Tribunal Supremo dio el domingo pasado su visto bueno, aunque la decisión final la tomaron justo un día después desde los juzgados de Madrid. Los 3 jueces ante los que recurrieron los afectados han decidido de manera unánime que estar en rebeldía y fugados de la justicia no es una causa legal que impida que puedan presentarse a unas elecciones. Unos argumentos que desde hoy también comparten con el Tribunal Constitucional. Desde aquí consideran que el derecho a presentar una candidatura está por encima de cualquier causa legal de las que se le acusa. Esto demuestra, una vez más, que España es uno de los países más garantistas. Porque si ponemos el foco en otros países a los que el independentismo pone como ejemplo de democracias, allí sí obligan a que un cargo público renuncie al instante de ser encausado. Entonces, ¿por qué no lo hace Puigdemont? Ni suspender el juicio ni excarcelarles. La Fiscalía, insistiendo en el riesgo de fuga y en el momento procesal en el que están los acusados, rechaza las peticiones de las defensas de los encarcelados electos. Se opone, como decimos, a dejar en libertad provisional a los 5 acusados separatistas que resultaron elegidos diputados y senadores el pasado 28 de abril. Nos referimos a Oriol Junqueras, a Josep Rull, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Raúl Romeva. También ha rechazado la tesis de las defensas de que es necesario reclamar un suplicatorio a las cámaras para poder seguir adelante con el juicio. A través de Gómez del Moral, Oriol Junqueras se ha despedido del Pleno del Parlamento catalán. El parlamentario saliente ha leído una carta que ha escrito el separatista desde su celda de Soto del Real. Esperanzado porque estoy convencido de que ganaremos y nos volveremos a reencontrar en este hemiciclo, pero triste por dejar esta Cámara que tanto quiero. No ha sido el único adiós a la Cámara Autonómica. También Inés Arrimadas, que aterriza en el Congreso de los Diputados. Lo ha hecho después de haber sido víctima, una vez más, de pintadas en su domicilio. Pintadas y lazos amarillos con el mensaje, lo están viendo, de pásalo bien, Inés. Fragmento de a medias de una canción catalana. Los radicales separatistas la cantaron en los escraches y concentraciones de intimidación a agentes de la Guardia Civil en los meses de septiembre y octubre de 2017. Esa fotografía que ven la ha llevado Arrimadas a su último pleno para prometer que seguirá luchando por todos los que sufren por el nacionalismo. Una despedida que ha hecho visiblemente emocionada, hasta el punto que ha tenido que interrumpir su discurso entre sollozos. Yo, como mucha otra gente, he sido catalana de elección, como muchos otros catalanes no nacidos en Cataluña. Y a todos ustedes, a todos, les deseo lo mejor en lo personal. En lo político ya veremos, pero en lo personal les deseo lo mejor. El proceso ha hecho mucho daño a Cataluña y eso se ha visto reflejado en sus representantes legítimos que estamos aquí en el Parlamento. Y aquí hemos vivido las etapas más negras de la historia democrática de Cataluña, cuando una minoría de personas en Cataluña quisieron pasar por una mayoría de ciudadanos catalanes. Hemos estado aquí al pie del cañón, compañeros, soportando, aguantando, liderando, siendo la voz de millones de catalanes. Pero esta Cataluña y este país eran mucho más fuertes de lo que algunos se creían. El procés seguirá haciendo daño, pero seguiremos teniendo la voz de los catalanes aquí para defendernos. Y nos vamos en directo de nuevo hasta el acto de Vox. Ahora mismo lo están viendo en directo Santiago Abascal. Escuchamos. La soberanía de España, no solo de los ataques separatistas en Cataluña, sino de su cuestionamiento en el orden internacional, de su cuestionamiento por parte de los burócratas de Bruselas y de aquellos que quieren caminar hacia los Estados Unidos de Europa disolviendo la soberanía de las naciones, entre ellas la nación española. Una voz que por fin va a dar satisfacción a eso que demandaban muchos españoles, que era cuestionar el estado de las autonomías. Una voz que va a defender con toda claridad nuestras fronteras, que va a pedir que se ponga fin a la inmigración ilegal. Una voz que va a defender las libertades en todos los órdenes y en todas las instituciones
frente a las legislaciones ideológicas e incluso de sesgo totalitario que viene aprobando la izquierda en España desde hace décadas y en muchas instituciones del país. Pero ahora estamos dentro de ese momento histórico con una nueva responsabilidad, que es la de dar voz a esos 2.700.000 españoles también en las instituciones autonómicas, municipales y europeas. Es decir, lo que afrontamos el día 26 de mayo es una normalización política de la vida española. Esos españoles que ya están representados en el Congreso tienen que estar también representados en nuestros ayuntamientos, representados en las comunidades autónomas y tienen que estar representados en el Parlamento Europeo, precisamente en búsqueda de esa normalización política. Pero nosotros, como muy bien ha dicho Jorge, no salimos convencidos de contar de nuevo con el respaldo de aquellos que han confiado en nosotros en las elecciones generales. Respetamos a los españoles, respetamos a nuestros votantes y nos vemos en la obligación de volver a conquistar su voluntad, de volver a ofrecerles la esperanza que les hemos ofrecido en estas elecciones. Y estamos absolutamente convencidos de poder hacerlo. 1 de cada 10 españoles ha apostado por Vox en las pasadas elecciones. Nosotros no salimos a convencer a 1 de cada 10 españoles, no salimos a convencer a esos 2.700.000 españoles, salimos a convencer absolutamente a todos los españoles sin distinción. Y aspiramos a ello precisamente ante la ceremonia de la confusión que estamos viviendo en estos momentos, ante esa romería que se ha producido en el Palacio de la Moncloa para visitar a Pedro Sánchez, que de alguna manera ha usurpado las funciones de Su Majestad el Rey, haciéndose visitar en el Palacio de la Moncloa por todos esos candidatos que han acudido de manera ovina a rendir pleitesía y a visitarle donde no había que haberle visitado. Creemos que esa función moderadora antes de la elección del presidente del Gobierno corresponde a Su Majestad el Rey. Creemos que esa función ha tratado de ser usurpada por el presidente del Gobierno y entendemos que el resto de candidatos no debían haber acudido a estas visitas. El día 26 de mayo todos esos españoles van a tener una voz que va a hablar con toda claridad y con toda firmeza ante esa ceremonia de la confusión, de la que está participando muy especialmente el partido que ha quedado en segundo lugar en las elecciones, el Partido Popular. Y lo decimos con mucha preocupación porque el Partido Popular, que en la recta final de la campaña de las elecciones generales dijo que estaba dispuesto, sin que nosotros lo pidiéramos, a meter a Vox en el Gobierno, ha tenido que esperar solo 3 días y a los resultados electorales para insultar a Vox y a todos sus votantes y llevarle a la extrema derecha, con los mismos insultos con los que nos ha etiquetado la izquierda y con los que la izquierda había etiquetado también en muchas ocasiones al Partido Popular, que por desgracia, y lo decimos con mucha preocupación, en un escenario histórico tan complicado se ha comportado como la veleta azul. Hemos visto al señor Pablo Casado, presidente del Partido Popular, convertirse en un peregrino sin rumbo que ha ido a hacer el camino de Feijóo, a rendir también pleitesía a quien desde ahora marca la política del Partido Popular en España. Y la política del Partido Popular en España, ya nos lo ha demostrado Pablo Casado, es la de sumarse también al cordón sanitario contra Vox. Creemos que es inaceptable querer arrinconar, pretender no dar voz en las instituciones y que no exista ningún diálogo político con una fuerza política que representa a 1 de cada 10 españoles y que en estos momentos ya, de manera tajante podemos decirlo, representa como mínimo a 2.700.000 españoles. Hemos visto incluso ya como todos esos partidos se han puesto de acuerdo en la Comunidad de Madrid en un acuerdo contra la xenofobia, insultando de nuevo a los madrileños y a los españoles, porque los españoles no son xenófobos, los madrileños no son xenófobos. Madrid y España son naciones de acogida, pero lo hacen en realidad para favorecer la inmigración masiva, en la que todos están de acuerdo. Y por lo tanto nosotros ofrecemos a los madrileños, ofrecemos a todos los españoles en estas elecciones una voz que les va a defender con esa claridad y con esa firmeza que es la que ha dado a Vox un gran resultado. Un gran resultado, y lo quiero reiterar, a pesar de la distorsión de nuestro mensaje durante esta campaña, distorsión de la que han participado el resto de los partidos políticos y una gran parte de los medios de comunicación, distorsión hasta la extenuación y distorsión sin escrúpulos, que ha llegado incluso al intento de distorsionar lo que es una gran victoria, la gran victoria de Vox en estas pasadas elecciones generales, que ha pasado de tener 0 diputados a tener 24, que ha pasado de tener el apoyo de 44.000 españoles en las últimas elecciones generales a ser apoyado por 2.700.000 españoles. A un Vox que ha conseguido, entre otras cosas, obtener en Andalucía
un aumento del 50% de los votos en relación a las elecciones autonómicas. Hemos pasado en toda Andalucía de 396.000 votos a 615.000 votos. Tenemos 12 diputados en Andalucía, tenemos 10 en Valencia. Y muchos se van a sumar en el resto de instituciones en España a partir del próximo 26 de mayo. Así que nosotros no vamos a dejar de ninguna manera que esa distorsión que algunos pretenden hacer sobre nuestro gran triunfo se consolide, y no vamos a permitirlo, entre otras cosas, porque aspiramos a tener un resultado todavía mejor en las próximas elecciones europeas, municipales y autonómicas. Y estamos aquí, como muy bien han dicho los candidatos que me han precedido en la palabra, en un lugar muy similar al que vio nacer a Vox hace ahora 5 años, junto a la España que madruga, junto a la España que levanta España todas las mañanas, y junto a la España que tiene preocupaciones de verdad y no preocupaciones de mentira, junto a la España que está preocupada por los impuestos, que está preocupada por las trabas burocráticas y que no está pensando en el lenguaje inclusivo, que no está pensando en las obsesiones del género, que no está pensando en las obsesiones de la memoria histórica, todas ellas obsesiones que lo único que pretenden es arrebatarnos la libertad. Yo estoy plenamente convencido, y ese es nuestro compromiso, de que nuestros candidatos van a defender, y en eso no vamos a sorprender a nadie, lo que han defendido hasta ahora, lo que Vox ha venido defendiendo hace 5 años y que está detrás del gran éxito de Vox en las pasadas elecciones de abril. Una rebaja de impuestos, el fin del despilfarro político para que los fondos de los madrileños puedan destinarse, y de todos los españoles, precisamente a lo que los españoles y los madrileños necesitan, el control de la inmigración ilegal, un aumento de la seguridad para que aumenten también las libertades y una clarísima reacción frente a todas esas leyes totalitarias que la izquierda pretende asentar en todas nuestras instituciones políticas, desde el último ayuntamiento, desde el más pequeño, hasta las instituciones europeas. Y yo creo que para ello contamos con los mejores. La demostración es las personas que hoy nos acompañan aquí, pero yo quiero hablar precisamente de los cabezas de lista, de Rocío Monasterio, que durante todo ese tiempo ha sido uno de los grandes puntales de Vox en toda España, en los medios de comunicación, y Vox ha querido que los madrileños tengan la suerte de poder contar con una presidenta como ella, de Javier Ortega, que no solo es nuestro secretario general, sino el hombre que pasa todos los días 8 horas en el Tribunal Supremo junto a Pedro Fernández ejerciendo de acusación popular frente a los golpistas. Y los madrileños van a tener la oportunidad de elegir a un hombre como él para el Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que esto demuestra claramente el compromiso de Vox, como Jorge Buxadé, que Jorge Buxadé no va a ser como esos candidatos del resto de los partidos que encabezan las elecciones europeas. La gente ya no sabe quién fue el candidato del PP, del PSOE, de Ciudadanos en las pasadas elecciones europeas. Casi no saben ni quién va a encabezar las próximas elecciones. Y dentro de muy poco, aunque sean conocidos durante estos días, serán olvidados. Yo estoy convencido de que Jorge Buxadé va a ser un hombre que va a dar mucho que hablar en España para bien y que no solo va a ser conocido entre todos nuestros compatriotas, sino que además va a ser conocido en el resto de Europa. Prueba de nuestro compromiso es también que Jorge es no solo un abogado del Estado de reconocido prestigio, sino el vicepresidente de Vox desde hace varios años. Dicho eso, les agradezco su presencia. Muchísimas gracias a todos. Se termina esa declaración del presidente de Vox de Santiago Abascal. Lo acaban de escuchar: promesas electorales como poner fin a los impuestos o acabar con el despilfarro de muchas de las instituciones. También un discurso cargado de crítica, como hemos escuchado, al presidente del Gobierno en funciones, a Pedro Sánchez, por esa primera toma de contactos con los diferentes líderes políticos, y también, sobre todo, contra Pablo Casado, al que ha calificado de veleta azul y también de peregrino sin rumbo. Seguimos con más asuntos del día porque se termina la semana de declaraciones en el Tribunal Supremo. Más votantes del referéndum ilegal que se unen a la larga lista de los que ya han pasado por esa sala segunda. Manifestantes y votantes que denuncian una supuesta violencia de los agentes. ¿Cómo se realizó la votación ilegal el 1 de octubre? Había 3 personas, te pedían el carnet de identidad, comprobaban si habías votado o no, con mecanismos electrónicos. Como siempre en todas las votaciones normales, como era esta, una mesa con papeletas y tú las cogías la que querías y ibas a la mesa de votar y votabas dentro de la urna normal. Los ciudadanos que acudieron a votar en el referéndum ilegal han explicado ante el tribunal que no permitieron la entrada de los Mossos a los colegios. En repetidas ocasiones intentaron entrar, entonces automáticamente la gente, digamos, se unía y los Mossos, teniendo delante 50, 100 personas, no podían entrar. Su única preocupación es que ni los Mossos ni la Guardia Civil se llevaran las urnas. Y cierto temor de que viniera Guardia Civil, Policía Nacional a
a robarnos nuestra urna, pero nada más. Levantaron actas, se llevaron las urnas y algo más que había y cerraron. Se lo escuchamos primero a Gabriel Rufián. A mí incluso me chirría muchísimo que se dijera que aquello era una rebelión o un tumulto peligroso, porque yo fui a comer, yo fui a merendar. Y creo que una revolución, pues a merendar va poca gente, ¿no? Y esta semana los testigos siguen insistiendo en que fue una jornada festiva, emotiva y además en la que no hubo ningún tipo de incidentes. Para mí era una jornada especial. Ningún tipo de problema y una total colaboración. Para mí era una jornada importante, tanto a nivel emocional. Porque el 1 de octubre fue un hito colectivo, no era un acto individual, sino que era un hito colectivo. Incluso la han llegado a denominar jornada histórica. Yo pienso que fue una jornada histórica para muchos de nosotros. El próximo lunes se reanudará el juicio. Declararán testigos propuestos por las defensas de los golpistas. En paralelo, el miércoles 15, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tendrá que acudir a testificar como imputado Quim Torra por presunta desobediencia al colocar lazos amarillos en los edificios públicos. Yo lo que espero es que reflexionen estas fuerzas políticas independentistas, que dejemos a un lado todo lo que represente la polarización, el veto, el bloqueo, que pensemos sobre todo en lo importante que es revitalizar el Senado, que es la verdadera Cámara Territorial, en revitalizar el Estado autonómico, que es fundamental en esta nueva legislatura, y creo además que uno de los mejores representantes que puede tener esa nueva etapa del Senado pues es una persona como Miquel Iceta. Petición del presidente del Gobierno en funciones, a la que pocas horas después se ha sumado el propio Miquel Iceta. Sánchez quiere situarle al frente de la Cámara Alta para impulsar el diálogo territorial y tratar de reconducir a través de esta institución la solución de la crisis catalana. Pero de momento su salto del Parlamento al Senado se ha complicado. Soy consciente de la importancia que puede tener en este momento grave de la política catalana y española la presencia de un catalán al frente del Senado. En mi opinión, sería un grave error que el Parlament de Cataluña dejase pasar la oportunidad de hacer un catalán presidente del Senado. Por lo tanto, eso no es sujeto de negociación o de mercadeo o de intercambio. Otra cosa es que los grupos tienen legítimamente reivindicaciones, planteamientos, inquietudes y problemas que quieren plantear y resolver. Pero desde luego las cosas de las que se ha hablado, si las quieren resolver, no va a ser conmigo. Iceta pide reflexión al resto de los grupos políticos porque no le dan los números para ser presidente del Senado. Pero antes de nada, el primer secretario del PSC necesita que el Parlamento de Cataluña lo designe como senador autonómico, algo que de momento parece estar en el aire debido a las reticencias de los grupos independentistas. Esquerra ya decía ayer con toda seguridad que no le daría su respaldo y el grupo de Junts per Cat está en duda. El pleno para ratificar la designación de Iceta se celebrará con toda probabilidad el próximo 16 de mayo. Rubalcaba se encuentra en extrema gravedad según el último parte médico. El exvicepresidente del Gobierno está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Ingresó ayer sobre las 7 de la tarde en estado grave y hoy este centro ha comunicado que por expreso deseo de la familia no facilitaría más información sobre su estado. A Rubalcaba se le sigue aplicando el protocolo habitual tras un ictus y se está a la espera de cómo evoluciona en las siguientes 72 horas tras haber sido intervenido quirúrgicamente. Desde que se conoció la noticia del ingreso hospitalario, las reacciones y visitas del Partido Socialista no han cesado, llegando a ese hospital. Es más, el presidente del Gobierno se encontraba en Rumanía y ha decidido adelantar su viaje a Madrid y ha llegado a ese hospital hace apenas una hora. Minutos ahora para la pizarra económica de Diego Sánchez de la Cruz. Diego, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, no paramos de hablar de ello. Temporada de campaña electoral, pero toca mirar a nuestra economía. Datos de empleo que conocíamos esta semana.
Efectivamente, Alba, bueno, empezamos a conocer esas cifras de empleo, no solo los 3 primeros meses del año, sino también ya los correspondientes al ejercicio de abril. Y como es lógico, estas cifras entran en campaña porque, claro que hay otros temas, pero la economía, desde luego, que sigue siendo una cuestión importante, sobre todo en un país donde hay más de 3 millones de personas en paro. Aquí hay una cifra que yo creo que debería preocuparnos a todos, y es que hemos hablado mucho de la importancia de que el empleo que se cree sea de la mayor calidad posible, de que el empleo temporal pierda peso frente al indefinido, y como estamos viendo aquí, el aumento interanual, es decir, comparando este año con el año anterior, de los contratos indefinidos, acumula un año a la baja. Estas son las cifras de abril del año pasado, justamente un mes antes de la moción de censura. Entonces estaba aumentando la contratación fija en el entorno del 25%. A partir de ese relevo en el gobierno y coincidiendo con la campaña del verano, sí hay inicialmente incluso una subida hasta el 33%, pero después de la temporada ya de verano empieza a producirse una caída, de modo que cada vez se van haciendo menos contratos indefinidos en comparación con el año pasado, es decir, se va deteriorando la creación de empleo fijo y, ojo, cuidado, lo más importante de todo, desde el mes de febrero y por tercer mes consecutivo en España se están firmando ya menos contratos indefinidos que en el año anterior. En febrero la caída fue del 3,2%, en marzo del 7,04% y en el mes de abril, el pasado mes de abril, 7,8%. Por lo tanto, estamos ya directamente en la recesión de lo que es la firma de contratos indefinidos. Esto es un problema porque obviamente queremos un empleo de calidad, un empleo fijo, y lo que nos dicen las cifras es que ese tipo de contratación, en vez de ir a más, está yendo a menos y de hecho lleva un trimestre en números rojos justo a las puertas de 3 citas con las urnas, Salva. Bueno, tras el 26 de mayo puede ser que muchos ayuntamientos cambien de color, pero el que ya lo ha hecho ha sido la Junta de Andalucía el pasado mes de diciembre. Ayer en este informativo hicimos un pequeño balance de estos meses desde que el Partido Socialista salió de las instituciones, pero profundicemos en los datos. Sí, efectivamente, ya lo comentabais aquí a lo largo del día de ayer, pero tenemos algunos datos muy importantes porque, bueno, se cumplen esos 100 días del pacto de gobierno entre el Partido Popular, Ciudadanos y ese apoyo parlamentario que presta Vox. Y hay algunas cifras que es importante que conozcamos porque la verdad es que en Andalucía están pasando algunas cosas que probablemente son buenas para el rumbo de la economía. Quizá lo más interesante es lo que ha pasado en el empleo. Si nos fijamos en la EPA de los 3 primeros meses del año, es decir, de enero a marzo, vemos que el año pasado, en ese mismo periodo, se destruyeron 145.000 empleos. Sin embargo, este año 2019, en ese mismo periodo, se crearon 15.000. Es decir, Andalucía, en los 3 primeros meses del año, pasa de romper esos 145.000 contratos, de cancelar esos 145.000 empleos fijos, a crear 15.000 empleos fijos. Por lo tanto, la situación ha cambiado de forma cualitativa y cuantitativa. Empleo en abril, es decir, el dato ya del mes pasado, Andalucía creando 1 de cada 3 nuevos puestos de trabajo en España. Recuerdan que Andalucía ha sido tradicionalmente una de las locomotoras de la destrucción de empleo, pues curiosamente Andalucía figura ahora entre las locomotoras de creación de empleo. Ha sido un buen arranque del año para el empleo y además ahora en mayo, obviamente, el efecto de la campaña, por ejemplo, la Feria de Abril en la provincia de Sevilla, todo eso va a empujar para arriba. Crecimiento, la segunda economía que más crece. Ojo a esta cifra porque solamente Navarra tuvo un aumento de la actividad más grande en la primera mitad del año. Y para cerrar esta reflexión, ojo, el déficit que está bajando y está ahora mismo en un entorno muy cercano al superávit en términos de caja. Es decir, ahora mismo las cuentas públicas andaluzas, que tantos quebraderos de cabeza le han traído a los gobiernos centrales por la falta de control en la misma, pues ahora mismo están bastante más ajustados esos ingresos y esos gastos. Seguimos. Se ha producido una rebaja en el IRPF que ahora se va a armonizar con los tramos estatales, es decir, la media nacional y la media autonómica en Andalucía van a ser la misma. Ya no va a ser Andalucía una comunidad con más impuestos que la media. Eso sí, también hay que decirlo, la rebaja de impuestos que había pedido Vox era de 1.000 millones, la que han aprobado Partido Popular y Ciudadanos es de 150 millones. Por lo tanto, se pueden bajar más esos impuestos y vamos a ver si el acuerdo de gobierno avanza en esa dirección. Hay una nueva tarifa plana para los autónomos de Andalucía que van a pagar 60 euros durante 2 años en vez de 1 año si se dan de alta como trabajadores por cuenta propia, y además para los jóvenes serán de 30 euros, al igual que para los trabajadores de zonas rurales. Se han desbloqueado 6.000 millones de euros de inversión privada que están ahora mismo trabados en las instituciones por requisitos medioambientales que no son graves, que no tienen nada que ver con situaciones de emergencia, la conservación del medio ambiente, y que están ahora mismo ahí pendientes de invertir. Pues bueno, todo eso se va a desbloquear y eso es importante porque puede crear alrededor de 100.000 empleos, es decir, el 10% de la fuerza laboral. Y por otro lado, la supresión de entes públicos ha empezado a avanzar. Ya veíamos, por ejemplo, como en el empleo dedicado a tareas de atención a víctimas de violencia de género, la mitad de los trabajadores no estaban colegiados, y como en otras fundaciones, pues no llegaba ni al 10% el número de trabajadores que eran efectivamente funcionarios de la Junta. El resto eran enchufados y colocados. Bueno, agujero de 4.000 millones en educación, fomento y sanidad, que también sale a la luz con estas cuentas. En educación y sanidad en concreto 3.000 millones y en fomento
esto otros 1.000 millones de euros. Es decir, un auténtico agujero contable que en cualquier empresa hubiera llevado a la cárcel directamente a los responsables de este desaguisado, por lo menos ya ha salido a la luz, y 700.000 millones en condenas a la Junta. Atención, esto lo va a tener que pagar la Junta de Andalucía del bolsillo de los contribuyentes de la región, porque por mala gestión hay 700.000 millones de euros en sentencias judiciales que condenan a la Junta del Partido Socialista. 500.000 de pacientes ocultos en las listas de espera, esto se está intentando reducir con un plan de choque en el que se han inyectado 30 millones de euros y 4.500 millones de euros pendientes de cobro. Fíjate cómo son las cosas, Alba, que a pesar de que era la comunidad con más impuestos, tenían todo esto sin recaudar. No se entiende esa diferencia, ¿no? Bueno, datos que nos deja el Partido Socialista en Andalucía. Hablando de este partido, ¿cuál es el coste de la armonización fiscal del mismo? Bueno, se habla mucho de la armonización fiscal últimamente en España, ¿no? Se dice el presidente Pedro Sánchez que si queremos un estado de bienestar de primera, no podemos tener unos ingresos de tercera. Pero, ¿qué significa eso? Es decir, si recaudásemos como el resto de Europa, ¿qué supondría la práctica para un trabajador? Aquí hemos preparado cuál es la distancia, aquí les mostramos cuál es la distancia entre la Unión Europea, la barra azul, y España, la barra roja, en los distintos impuestos que se aplican. Por ejemplo, consumo. Pueden ver que la barra azul está muy por encima de la barra roja. ¿Qué significa eso? Que si queremos armonizarnos con el resto de Europa, si queremos tener tantos impuestos como tienen en el resto de países europeos, tendríamos que subir el IVA, que creo que no es una medida precisamente muy popular. Pero si queremos ser, comillas, más europeos con nuestros impuestos, comillas, entonces tenemos que subir el IVA y tenemos que subirlo un 30%. Es decir, le quitaríamos a cada español de media 300-400 euros en su gasto al subir la fiscalidad sobre el consumo. Esto es lo que significa la armonización. Otro ejemplo, trabajo de los empleados y en concreto de los no empleados. ¿Pueden ver esta brecha de aquí? Bueno, esto significa que habría que subir el IRPF de media a los trabajadores en activo 500-600 euros y ojo, a los pensionistas también habría que subirles el IRPF porque en España pagan menos IRPF los pensionistas que en el resto de Europa. Entonces, si queremos armonización, Dios me libre a mí de quererla, pero si queremos armonización toca subir el IVA, toca subir los impuestos a las rentas medias y bajas y toca subirle los impuestos a los pensionistas. Y curiosamente, se habla mucho de armonización. ¿Saben qué impuestos no tocaría armonizar? El de sucesiones y el de patrimonio. Son precisamente dos impuestos que ya prácticamente no existen en Europa. De modo que el Partido Socialista nos habla de subir unos impuestos que ya casi no existen y no nos cuenta la verdad, que es que los impuestos que habría que armonizar para parecernos a Europa serían el IVA, los impuestos a los trabajadores y los impuestos, ojo, a los jubilados, que subirían mucho, Alba. Diego Sánchez de la Cruz, gracias y muy buenas noches. Gracias. Y ahora mismo en el Templo de Voz, de ese acto de inicio de campaña del Partido Popular, está hablando el líder del PP, Pablo Casado. Tendrán oportunidad de hacer un repaso y disfrutar de todas esas declaraciones de diferentes líderes de partido y también sus cabezas de lista a esas urnas del 26 de mayo esta noche en el Gato al Agua. Y si son de esos contribuyentes que prefieren presentar la declaración de la renta en las oficinas, presten atención porque a partir de hoy ya pueden pedir cita previa para hacerlo. Tienen hasta el próximo 28 de junio, 3 días antes de la finalización de la campaña de la renta, el día lunes 1 de julio. La cita previa puede solicitarse por internet con la aplicación móvil de la agencia tributaria o en los teléfonos que se han habilitado para ello. El pasado año se presentaron más de 2 millones de declaraciones presencialmente en oficinas, lo que supone el 11% del total. La agencia tributaria prevé que se registren más de 20 millones de declaraciones este año. Más asuntos en Página Económica que analizamos ya con Xavier Orcajo, periodista y director de Pulso Económico. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, a principio de esta semana veíamos un ascenso en el precio de la luz. Sí, y más que va a venir, porque el sistema que tenemos urge una reforma porque da muestras de ineficiencia casi cada día. Por ejemplo, la novela es la del pasado martes, a estas horas, a las 9 de la noche, jugaba el Liverpool con el Barça. Os acordaréis, ¿verdad? Bueno, pues en ese momento el sistema de la red eléctrica tiene una serie de problemas. Hay una central que deja de bombear megavatios a la red global porque se para, es una central térmica, es de noche, las fotovoltaicas no aportan, es un día, a mí me cuesta creerlo porque al menos en Madrid hacía bastante aire o viento, ¿no? Pero las eólicas tampoco aportan y entonces se produce un problema. Hay una demanda eléctrica y hay poca oferta en la red para atenderla. ¿Qué pasa entonces? Pues que automáticamente se dispara un sistema que sube el precio del megavatio hora. Normalmente un megavatio hora en nuestro sistema ineficaz de electricidad cuesta unos 50 euros. En ese momento pico, con las incidencias en la red que he señalado antes, el precio se eleva y se eleva hasta un pico de 10.000
euros kilovatio hora. Aproximadamente el 20.000% más alto que lo que es lo normal y lo que esperamos de una red eficiente. Eso son segundos, son minutos, ¿verdad? Pero sí hay una meseta de costes 1.000 euros el kilovatio hora que se alarga durante bastantes horas y que no se crean a los que dicen, bueno, pero esto afecta al mayorista. No, esto al final nos lo van a repercutir en precio a los que pagamos el recibo eléctrico sí o sí. En un día en el que además hemos conocido pues, que la electricidad es mucho más cara en España que en Italia, donde tampoco hay nucleares, es un país parecido al nuestro en climatología, con parecida, digamos, demanda por per cápita o por habitante, y donde no es comprensible que la electricidad sea mucho más barata que en España. Así es que, en síntesis, hay que reformar ese sistema de arriba abajo. El sistema de las subastas es desastroso, esto no puede ser y hay que actuar y levantar un sistema del que por lo menos nos podamos fiar. Luego los accidentes pues los sufriremos, pero estaremos yo creo que mucho más preparados para el futuro. Desde luego, Xavier, gracias y muy buenas noches. En Reino Unido, varias escuelas británicas están dejando de impartir cursos y clases sobre la comunidad LGTBI ante la creciente queja de algunos padres musulmanes. Conexión con Redacción de Informativos, Pepe García Saavedra. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Pues ya son más de 4 las escuelas de Birmingham que han retirado estos talleres de su horario escolar. Lo han hecho en respuesta a las quejas planteadas por los padres musulmanes de algunos de los alumnos que lo recibían. Decían que los mensajes del colectivo LGTB contravienen el Islam. La cadena BBC, que ha informado sobre esta noticia, ha podido hablar con el activista Amer Hamid, que ha sido uno de los más críticos con estos cursos. Ha dicho que censura, que los medios de comunicación quieran presentar a los musulmanes como homófobos, pero en esa misma entrevista ha dicho que el Islam moralmente no acepta la homosexualidad como una relación sexual válida. Por último, señalar que los promotores de estos cursos han dicho que quienes quieren derogarlos están contraviniendo los valores y principios británicos. Como ves, Alba, la polémica está servida en Reino Unido. Pepe, gracias y muy buenas noches. Una decisión la tomada por los colegios británicos que poco tiene que ver con la respuesta de los centros docentes, cuando la misma queja la elevan entornos católicos. Editorial con Rosa Cuevas Mons. Es gracioso haber llegado a este punto, pero era de alguna manera predecible. Los mismos sectores progresistas que se empeñaban en destruir todo lo relacionado con la religión católica se ven ahora acusados y acosados por esos a los que ellos mismos han dado alas. Lo explicamos. La penetración de la ideología de género en los colegios es un hecho, pero cuando los padres que lo denunciaban y reivindicaban libertad para educar a sus hijos en valores eran católicos, la respuesta estaba clara: acusaciones de homofobia y de machismo y fin del debate. De forma paralela, estos mismos sectores progresistas fomentaban el multiculturalismo, seguros de que una Europa plural sería el mejor escenario para disolver lo poco que aún quedara del catolicismo y del conservadurismo. Y es entonces, llegamos ya a la cuadratura del círculo, cuando el cada vez más influyente lobby islámico les pone los puntos sobre las íes y les dice que de ideología de género nada de nada. La respuesta: agachar la cabeza y retirar, según ha explicado la BBC, los programas formativos de las aulas. Dos respuestas muy diferentes ante la misma queja, que por otro lado no han de extrañarnos. Los que así han procedido son los mismos que callan cuando los regímenes islamistas lapidan a mujeres adúlteras, pero llaman sexista y patriarcal a la Iglesia Católica por no permitir la ordenación sacerdotal de mujeres. Todo, como ven, con mucho sentido común. Y en página internacional, Nicolás Maduro vuelve a sembrar el terror en Venezuela. Lo hace al detener al vicepresidente del Parlamento. Hechos por los que Estados Unidos ha avisado: o le liberan o habrá consecuencia. En paralelo, mucha polémica por unas palabras, las del ministro de Exteriores, Josep Borrell, que decía a principios de esta semana, cuando calificaba esa Operación Libertad de golpe de Estado. Palabras que ya ha respondido el embajador de Guaidó en Madrid. Escuchen. El único golpe que hay en Venezuela es el del usurpador Maduro. No hay posibilidad de diálogo. El usurpador ha roto todas las mesas de diálogo anteriores. Tiene secuestrado al pueblo de Venezuela. Y
Y nosotros nos despedimos ya, pero nos dejamos como siempre con el noticiero de 1936 y después el gato al agua con ese repaso de los actos de inicio de campaña de cara a las elecciones del 26 de mayo. Nosotros volvemos mañana a las 8:30, ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Hasta mañana, buenas noches.